Es investigadora principal en el Instituto de Investigaciones Biológicas, dependiente del CONICET y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y es además CEO de la empresa de base tecnológica Thermorelief. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Nora, qué placer, muchas gracias. No, el agradecimiento es todo nuestro. Antes que nada, felicitaciones. Este es un premio que quienes nos acompañan desde hace otros años saben que siempre tenemos un espacio para difundirlo y para hablar con las ganadoras, porque es un premio de un enorme prestigio, tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional, y debemos decir que en el ámbito internacional las científicas argentinas son campeonas en Sudamérica. Se da todos los años a una científica por continente, y en el caso de América Latina, las científicas argentinas son campeonas, son las que más veces ganaron el premio L'Oréal UNESCO Internacional. Y bueno, en este caso es el premio local que premian, como el caso de ustedes dos, trabajos sobresalientes en su área. Y como decíamos, es un premio de enorme prestigio porque lo da el CONICET y la UNESCO. O sea, se revisan muy bien los antecedentes, los aportes de cada investigadora, y ser elegida para esto creo que debe ser una satisfacción enorme. ¿Cómo te enteraste y cómo tomaste esta distinción? ¿Te lo esperabas? No me lo esperaba, o sea, fue una sorpresa. No me lo esperaba porque es muy difícil, como vos decís, es un premio sumamente prestigioso, y sabía además que, más en estas circunstancias, que había muchas investigadoras con un montón de trayectoria que se habían presentado. Se presentaron 124 proyectos, así que bueno, fue una sorpresa y realmente es un honor. Y me enteré por una llamada telefónica que no atendí varias veces porque veía el número y no lo conocía, hasta que dije, bueno, algo pasa. Y bueno, y era el doctor Salamone, el presidente del CONICET, del otro lado, con la noticia. Así me enteré. Qué lindo, me imagino. Un shock. Sí, un shock, sí, está bien definida la palabra. Corté y decía, bueno, entendí bien, es el premio, será una mención, no importaba, porque en realidad es todo un honor. Hubiera sido también genial la mención, pero bueno, después chequeaba el mail para ver si realmente era así, y sí, fue el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, y es realmente un honor enorme Así haberlo es. ganado. ¿Por qué no? Quisiera pedirte que nos cuentes de qué se trata tu trabajo. L'Oréal, por supuesto, y el CONICET difundieron ampliamente, pero quisiéramos saber de qué se trata y por qué se consideró tan valioso tu aporte, tus investigaciones. Bien, este es un proyecto que en realidad se inició hace 12 años. Es un proyecto que se funda en un proyecto de investigación básica de muchos años, donde nosotros tratamos de elucidar lo que llaman las bases moleculares de las respuestas de las plantas frente al calor. Es decir, a nivel de la célula, qué es lo que pasa con los genes, qué genes están prendidos, es decir, activos, qué genes se apagan, qué metabolitos se acumulan en la respuesta de las plantas cuando son sometidas a calores muy extremos, como los que pasan durante las olas de calor, que lo que ocurre es una muerte celular, que se llama muerte celular programada, y eso es lo que en realidad es la base de lo que se ve después que pasa una ola de calor, por ejemplo, por un campo, que se ven las plantas con los tejidos muertos. Nosotros comenzamos entonces a empezar a acumular este conocimiento, a saber en realidad qué es lo que pasa en esas células, y cuando tuvimos un panorama bastante bueno y exhaustivo de qué es lo que ocurre a ese nivel, vimos que si nosotros frenábamos esta vía molecular, las plantas, que son plantas de laboratorio, así como existen los animalitos de laboratorio en mamíferos, para estudiar mamíferos, un ratón, en el caso de las plantas hay también una planta de laboratorio que tiene un nombre particular que se llama Arabidopsis. Estas plantas sometidas a temperaturas muy, muy altas, como 55 grados, por ejemplo, si nosotros frenábamos esta vía, podrían sobrevivir. Esas temperaturas son normalmente letales.
fue así como empezamos a ver que teníamos entre manos algo que más allá del valor académico podía tener también una implicancia como herramienta biotecnológica. Y por eso es que lo que proponemos en este proyecto es trasladar ese conocimiento a 2 plantas modelo, como es el arroz y la soja, como para ver si realmente podemos aplicar esta tecnología y salvar a las plantas de las olas de calor. Claro, no es necesario ser científico para darse cuenta o atisbar la importancia que tienen estas investigaciones en un mundo que se está calentando cada vez más. El último verano europeo fue profuso en noticias de olas de calor tremendas, que llegan justamente casi a 50 grados. ¿Qué ocurre, digamos? ¿Hay un cálculo, por ejemplo, de cuántas son las pérdidas que puede ocasionar? Porque uno podría decir, bueno, las olas de calor son tremendas, pero son cortas dentro de lo que dura el verano. Son algunos días. Cada vez son más repetidas, hay que decirlo, ¿no? Pero hay un cálculo de lo que se puede perder en la producción de un país por olas de calor. Sí, hay varios cálculos, en general están estimados a nivel global. Por olas de calor se estiman unos 60.000 millones de dólares en pérdidas por productividad, en pérdidas directas, porque en realidad por las olas de calor se pueden perder, dependiendo de la intensidad del cultivo, entre un 15 y hasta un 50% de la productividad. Eso tiene ese impacto directo, pero también hay otras consecuencias como el incremento en los precios de los alimentos, la amenaza que constituye para la seguridad alimentaria, más allá de que también se estiman pérdidas por cada grado de incremento de las temperaturas medias globales, que eso también está ocurriendo y también tiene un impacto. Las olas de calor, ¿cómo las definen? Porque no es necesario que lleguen a 50 grados como aplican ustedes en el laboratorio, ¿no es cierto? ¿Cómo la planta interpreta que ya el calor es excesivo y pone en marcha esta vía de muerte celular? Bien, sí, eso es inherente a cada especie, es decir, cada especie tiene lo que se denomina una tolerancia térmica basal, que es lo que puede llegar a tolerar sin morir, y una tolerancia adquirida, que es lo que implica primero un periodo de aclimatación, entonces es decir, cuando las plantas se someten a temperaturas subletales pero altas, eso dispara mecanismos moleculares que hacen que luego puedan aguantar un poquito más temperaturas extremas. ¿Cómo se definen esas temperaturas? Depende de la especie. Es decir, no es lo mismo una temperatura alta para trigo, que es un cultivo de invierno, que sí soportan igual olas de calor tardías, cuando están por ahí prontos a la cosecha, o para soja y arroz, que son cultivos de verano y que además están en regiones en el globo que soportan altas temperaturas. El tema es que las olas de calor, lo que por definición en realidad son eventos de temperaturas extremas que superan las temperaturas medias esperables para esa época del año. Entonces, muchas veces, si bien las plantas pueden soportar un poco más temperatura cuando son aclimatadas, muchas veces estas olas de calor vienen de golpe, y sobre todo si están en las plantas en un periodo muy jóvenes, como de plántula, y esto ocurrió en Argentina con la soja durante 2 años seguidos, directamente mata todo y hay que resembrar. Entonces es una problemática realmente muy grave. Y ustedes, a partir de este conocimiento, crearon, vos no solamente dirigís un grupo en tu laboratorio, sino que creaste esta empresa Thermo-Relief. ¿Qué es lo que ofrece la empresa? Bien, la empresa, mirá lo que tiene. La empresa, ese fue mi primer pitch como empresaria, vamos a decir. La empresa ofrece justamente plantas resistentes al calor extremo. Y tenemos en realidad dos alternativas tecnológicas. Una justamente son plantas editadas, en las que nosotros con estas tijeras génicas llamadas CRISPR editamos, es decir, hacemos una pequeña modificación genética en las plantas. Son plantas que no son transgénicas y que pueden tolerar mucho calor. Y como todavía en el mundo hay algunos mercados como el europeo, en los que esto está todavía muy regulado,
ofrecemos también una opción bioquímica con un formulado a través de biomoléculas que descubrimos a través de una plataforma de descubrimiento de biomoléculas que también aplicadas en semilla o a nivel foliar pueden detener este proceso. Una maravilla, o sea, se puede pulverizar sobre las hojas y ya se modifica la resistencia de las plantas. Sí, sí. Por ahora lo que estamos viendo es que además tiene estabilidad, así que sí, es algo que estamos poniendo a punto ahora a escala de laboratorio y la idea justamente es empezar a validar las distintas especies y subir un poco la escala y bueno, y ver qué es lo que pasa a campo. Claro. ¿Y en otros países se desarrolló alguna tecnología similar a esta? No por el momento, sí, obviamente hay empresas centrales que están tratando de solucionar esta problemática, pues es una problemática seria y global, pero lo que nosotros hacemos en realidad, al estar basado en un descubrimiento propio, tenemos esa ventaja, ¿sí?, de contar con conocimiento y que esta innovación tecnológica esté basada en este descubrimiento, que en realidad todavía no publicamos y en realidad estamos protegiendo un mecanismo de propiedad intelectual, entonces corremos con esta ventaja y tenemos esta ventaja competitiva con respecto a las otras soluciones que por ahora solo logran mitigar los daños del calor. Claro, impresionante. Y Gabriela, te tengo que preguntar esto, vos te hiciste una familia, tenés chicos, ¿tuviste algún... ¿Cómo fue tu camino para hacer todo esto que es fantástico, que nos estás contando? ¿Tuviste que enfrentar particularmente obstáculos que tal vez si hubiera sido hombre o varón, tal vez no se te hubieran presentado? Mira, en mi caso no, y por eso en realidad también siento esa responsabilidad porque todavía lo que ocurre, vos decías muy bien que somos más de la mitad en realidad de científicas en el sistema, en Argentina, que es un número que supera ampliamente lo que ocurre en otros países, pero sí, si vos ves cómo es el progreso en la carrera del investigador, no somos tantas las que llegan, por ejemplo, a investigadora principal, como estoy yo, mucho menos a investigadora superior. Entonces, hay realmente barreras. Yo, bueno, en el caso del premio, que nos dieron unos minutitos para agradecer, siempre hice un paralelismo, porque siempre los logros en ciencia son colectivos, obviamente esto es fruto de un trabajo y un esfuerzo de un equipo de investigación de muchos años, pero también tengo la suerte de contar con un equipo para la vida, que fue soporte, y fue más bien más que soporte, fue como un empuje tanto de mi marido que es científico, como de mi familia y de mis hijos. Nosotros cuando nos fuimos a Estados Unidos teníamos 2 hijitos de 1 año y 3 años, después volvimos con una nena muy chiquitita cuando fue la repatriación en el 2009, así que sí, yo tengo la suerte de contar con esa contención, ese apoyo, ese empuje. Sí, en Estados Unidos fue un poco más difícil. Notaba yo que tuve un par de entrevistas de trabajo antes de empezar mi postdoc allá, y al que finalmente fue mi jefe durante muchos años, durante más de 5 años, que después, bueno, tuvimos una charla y nos reíamos sobre esa primera entrevista, pero a él le costaba entender cómo iba a poder hacer yo teniendo 2 nenes, y yo lo que le dije es que a mí ser madre me hizo ser mejor científica, mucho más eficiente. Era esas horas que yo estaba en el laboratorio, estaba enfocada porque sabía que lo que tenía que hacer me iba a llevar lo menos posible si yo estaba enfocada, y después podía volver con mis hijos a una hora adecuada. Y de hecho él después cambió su perspectiva un montón y realmente tenía mucha consideración con las mujeres científicas, y realmente siento como que fue algo, una pequeña huellita que dejé en ese laboratorio y en la manera que hacían las cosas. Pero bueno, de hecho, fue la única vez que yo sentí algo así. Después ya no. Qué suerte. De hecho, la revista Nature no hace mucho publicó que todavía hay prejuicio. Cuando mandan un currículum cuyo nombre es de un varón, hay más predisposición en estos países, como vos mencionás, en Estados Unidos se hizo ese experimento,
en contratar que si el nombre pertenece a una mujer, porque piensan, uy, se va a embarazar, va a tener hijos, va a ser un problema, no va a poder venir porque tienen los chicos en la escuela, bueno, en fin. Por suerte, historias como la tuya creo que son muy inspiradoras y es el mensaje también de este premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. No solo hacer visible el trabajo de las mujeres, que a veces no es tan visible, y además inspirar a otras mujeres de que es posible dedicarse a la ciencia, una tarea creativa, exigente, porque es muy exigente, y seguir cumpliendo los roles que a cada una la gratifican más, ¿no es cierto? Por un lado, bueno, descubrir los secretos de la naturaleza, del mundo, y también, ¿por qué no?, tener una familia, tener hijos. Creo que es muy inspirador y ojalá muchas jóvenes que nos escuchan o mamás que nos escuchan, esto les ayude a pensar que la ciencia es una carrera posible para sus hijas mujeres. Gabriela, te agradecemos muchísimo, un enorme abrazo, muchas felicitaciones y bueno, ojalá que todo esto se pueda escalar y podamos también hacer un poquitito de historia con este método que va a permitir y va a ser cada vez más necesario que plantas de cultivo y de consumo se puedan cultivar incluso con estas olas de calor que se avecinan y hasta ahora parece que no las podemos frenar, ¿no? No sé si querés decir algo para finalizar. Bueno, muchas gracias y sí, estamos seguros, en realidad tenemos esa visión de que esto va a ser posible, es un mecanismo que está conservado en cualquier especie, así que para nosotros es un gusto haber logrado que un proyecto de tantos años y un descubrimiento del sistema argentino, tanto de la universidad como del CONICET, pueda generar un proyecto biotecnológico con impacto en el sistema productivo. Muchísimas gracias. Productivo Gracias. Argentino y, ¿por qué no?, en el sistema productivo internacional. Esa Gabriela, es la idea, eso. escalar. Esa es la idea. Estuvimos hablando con Gabriela Pagnusat,